qué bendición poder estar con ustedes el día de hoy. It's a blessing to be with you today. Es un privilegio cada vez que nos subimos a esta plataforma It's a pleasure, and a privilege to be up here on this y platform compartimos la palabra de Dios. and being able to share God's word. Y a veces cuando los hermanos no pueden estar presentes por alguna situación de salud, And a lot of times when brethren are not able to make it because of a health issue or something como else, el caso de ahora que tenemos una pareja enferma, or for example of a couple we now have out currently, que está el hermano Néstor y Verónica, Brother Nestor and Veronica, enfermos, ya llevan un par de semanas. they've been sick for about 2 weeks now. Pedimos al Señor que sane sus cuerpos, And we ask that God heal their pero que bodies, ellos están recibiendo la palabra por este medio. but they're able to receive through this way. El viernes pude presenciar que muchos se conectaron en la palabra. Sunday we were able to see that many were able to connect on Y Friday. gracias a Dios por esto, And I thank God for this means. porque mucha gente está lista los viernes para recibir esta palabra. Because many people are ready to receive this word on Fridays. Y eso es una bendición muy grande. And it's a great blessing. El día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón esta palabra. So God has put this word on my heart. Y tiene que ver con la palabra de Dios. It has to do with the word of God. Escúchenme muy bien lo que voy a compartir. So understand what it is I'm going to share here. La palabra y el espíritu The word and the spirit. son dos cosas que trabajan juntas. They're two things hand in hand. El Señor Jesucristo decía, The Lord Christ, Jesus Christ, las palabras que yo hablo son the words that I speak to you are espíritu spirit y son vida. and life. Juan 6:6. That's John 6:6. Las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. The words that I speak to you are spirit and life. Yo no sé cómo poder interpretar los testigos de Jehová, I don't know how, there are people, some people are able to say las certain things like the Jehovah's Witness, religiones que no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios. or the various religions that don't accept Jesus Christ as the literal Son of God. Porque dicen que para los testigos Jesucristo es un ángel menor. You see, for the Jehovah's Witness and other religions, he's a minor angel. Y no han entendido la magnitud. And they haven't understood the magnitude ¿Quién es el Señor Jesucristo? who Jesus Christ really is. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Who is Jesus Christ? Porque a veces nosotros mismos los evangélicos Sometimes, us, even evangelicals, tenemos la Protestants, tendencia de poner a Dios, al Padre allá, al Hijo acá y al Espíritu Santo aquí abajo. we go into this concept of modalism where we have God the Father over there, God the Son over here, God the Holy Spirit over there. Y no nos damos cuenta que Dios es un solo Dios. And we don't realize that God is one God. La palabra Dios en plural The word God, in a plural sense, quiere decir, cuando Él dijo, hagamos al hombre, back in Genesis, he says, let us make man. está hablando a sí mismo, God is speaking of está himself, hablando por su palabra his word, y está hablando por su espíritu. and his spirit all at once here. Me estoy explicando. So we see that even in Entonces Genesis. dice, hagamos al hombre Let us make man a nuestra imagen our image y a nuestra semejanza. and into our likeness. Entonces, nosotros a veces pensamos So sometimes we think que Cristo es una persona que tomó un cuerpo en la tierra that Christ is the person who took a body. y que Él es una persona separada del Padre, He's a person separated from the Father. pero no sabemos que es la misma persona But we o don't es el realize mismo Dios. He's the same person. He's the same God. Porque la palabra Emmanuel Because that word Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. means God is with us. Porque la Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. Because the Bible says, great is the mystery of his holiness. Dios fue revelado en carne. God was revealed in flesh. Entonces lo que voy a probar esta mañana a través de la palabra, So what I want to show you through the word, ¿quién es la persona de Cristo? who is this person of ¿Por qué lo Christ? separamos de la Trinidad? Why are we separating him from the Siendo Trinity? que Él es una sola deidad If God is one single deity en poder, of power, en esencia in essence, y en gloria. and in glory, No podemos dividir ni separar, we cannot divide or separate. porque lo que salió de Dios fue su palabra. Because what came out of God literally Y lo was his que word. a través del Espíritu nos ha engendrado a nuestro espíritu es el Espíritu de Él que está en nosotros. And because that spirit which was created, that spirit that always existed, was Entonces, created in us and connected to his spirit.
Cuando nosotros ponemos al Padre allá, So when we put the Father way al over there, Hijo al lado, a la And- diestra, and we put the Son at the y al right side, Espíritu Santo acá, and the Holy Spirit over here, estamos haciendo una separación where we're creating a separation, a modalism. eso no es correcto. And that's not right. Entonces, lo que voy a mostrar a través de la palabra el día de hoy So what I want to show you through the Word today es que podamos tener claramente el entendimiento abierto en este día. so that we can have a clear understanding ¿Quién es Cristo? who is Christ ¿Y cuánto de Cristo hay en tu vida? and how much of Christ is literally in your life. Ahora, mi pregunta es, So my question is this. si Cristo es la palabra de Dios, If Christ is literally the Word of God, ¿cuánto de Cristo hay en ti? how much of Christ is in you? Si Cristo es la palabra de Dios, If Christ is the Word of God, ¿cuánto de Cristo tienes en tu vida? how much of Christ do you have in your life? ¿Cuánto lees? How much do you read? ¿Cuánto vives? How much do you live? Porque si Cristo es la palabra de Dios, Because if Christ is the Word of God, lo que yo recibí de Dios fue su palabra. what I receive from God is the Word. Y la palabra ha sido atacada desde el principio de la creación. And the Word has been attacked since the beginning of creation. ¿Qué fue lo que atacó el diablo a Adán y a Eva? What is it that the devil used to attack Adam and Eve? Atacó la palabra He attacked the que Word Dios le dio a Adán y a that Eva. God gave Adam and Eve. ¿Y cómo la atacó? How did he attack them? Con preguntas Questions y con dudas. and doubts. Por eso fue la revelación That's why it was the revelation de que Dios se manifestó en carne, that God was manifest porque in era la flesh. única manera de entrar como entramos los seres humanos a este mundo. Because it was the only way that we could enter in, that he could enter into this world. De otra manera no se podía. Otherwise, he would not be able to enter into the world. Él entró la palabra se tuvo que encarnar en el vientre de María. You see, the Word of God was literally made flesh in the womb of Mary. Entonces Cristo tomó una forma humana, So Christ takes on a human siendo form, Dios, being God. se hizo hombre He made himself man, y se humilló humbled himself. y bajó hasta lo más bajo, dice la palabra de Dios. And the Bible says that he went to the deepest depth. Dice, Cristo no estimó el ser igual a Dios o ser Dios, You know, Christ did not esteem to be like sino que God, se despojó de sí mismo but he gave of himself, y tomó forma de hombre and he took that form of man, y se humilló humbled himself, y fue llevado a la cruz. and was taken to the cross. Porque no había otra manera de salvar al ser humano, Because there was no other way to save humanity si no había un derramamiento de sangre, without the shedding of blood. y ningún ser humano podía servir para salvar la humanidad, And no other human would be able to do that porque sacrifice. todos los seres humanos, al pecar a Adán y Eva, Because all humans, because of the sin of Adam and Eve and that original fuimos sin, destituidos de la gloria de Dios were kicked out of the presence of God. y traíamos una muerte espiritual. And we were subject to a spiritual death. Entonces, ninguna sangre de ningún ser humano So no blood of any human podía salvar al hombre, could save man. porque toda la sangre del ser humano estaba profanada, estaba contaminada. Because the blood of every person in Y mankind is como- profaned. Dios es justo, Since God is just, Él no podía pasar por alto el pecado, he couldn't just let sin go. lo tuvo que castigar en sí mismo. He had to take that punishment Y esto himself. solamente los teólogos lo pueden entender, And that's something that only like theologians really understand. porque es un misterio de jurisprudencia, de ley, de cosas de legalidad, Because it's a concept of jurisprudence or a concept of legality in that sense. de solamente hay un aspecto legal Because there is a legal aspect. que el hombre fue sentenciado a una muerte espiritual. Because man was sentenced to a spiritual Y cuando death. hablamos de muerte espiritual estamos hablando de la separación de Dios y del hombre. So we're talking about spiritual death, we're talking about separation between man Entonces- and God. ¿Cómo podía el hombre reconciliarse con Dios? So how can man then reconcile himself to God? Tenía que haber alguien que tomara la forma humana Somebody had to take that human form, y pagar el precio pay the price humanamente humanly para poder rescatar al hombre. to be able to rescue man. Eso es impresionante. It's impressive, right? Entonces, la sangre de ningún animal So the blood of just any animal ni wouldn't de do, ningún ser humano or a human wouldn't do. podía satisfacer la justicia divina. That couldn't satisfy the divine judgment. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. So God had to send his son, El derramamiento de su sangre and the shedding of his blood nos vino a redimir, nos vino a pagar la deuda que nosotros teníamos. came to redeem us, came to pay Nosotros the price of teníamos our que sin. morir
físicamente, because our sentence was a physical death. teníamos que morimos espiritualmente Our sentence was a y spiritual death, estábamos sentenciados a una muerte eterna. and we were sentenced to an eternal death. Pero con la venida de But Cristo, with the coming of Christ, la justicia divina se pudo satisfacer, that divine justice was able to porque be cuando la satisfied. sangre de Cristo fue derramada en la cruz Because when the blood of Christ was shed on that y cross, cuando Él dijo consumado es, and when he said it is consumed, Cristo murió no para pagarle a Satanás ni a los demonios ni al diablo nada, so let's make this thing clear. Christ did not come to pay the devil or the demons or any of those things, as you may have read in some concepts. Cristo vino a morir para satisfacer la justicia divina. You see, Christ came to die on the cross to satisfy the divine. Por eso dice la Biblia That's what the Bible says. que Cristo vino That Christ came para redimirnos del pecado, to redeem porque la humanity paga from del sin. pecado es muerte. Because the wages of sin is Mas la death, dádiva de Dios but the gift of God es vida eterna. is eternal life. La dádiva de Dios es Cristo, And that is que Christ, tomó la condición de hombre. which took that condition of Y man. aquí es donde usted tiene que entender And understand this. que cuando el ángel viene con María When the angel comes y le da las noticias de que va a tener un hijo, and gives him not the concept, he said, hey, you're going to have a son. María le dijo, yo no conozco varón, Mary said, but I have not been with yo a no he man, I estado do not con know a ningún man. hombre, ¿cómo voy a tener un hijo? How can this be possible? ¿Cómo puede ser posible esto? How is it possible? Pero en el momento de que ella oyó, But when she heard, en el momento en que ella entendió understood, y creyó la palabra, believed, lo que la embarazó fue la palabra de Dios. the thing which literally made pregnant was the word of Nosotros God. también venimos a la existencia por la palabra. We also are in existence Todo lo que la because of the word. palabra produce. All that the word produces. Entonces ya déjate de estar adorando imágenes. So quit worshiping images. Cristo no es una imagen. Christ isn't some picture. Cristo no es una figura humana. He's not a human figure. Es impresionante lo que estamos hablando el día de And hoy. it's impressive what we're speaking about Entonces today. por eso vamos a hablar acerca de esto. La Biblia enseña que Dios creó el universo de la nada mediante el poder de su palabra y de su voz. The Bible teaches that God created the universe through his power and his word and his voice, Estableciendo todo lo visible e invisible. establishing all of that is visible and all that is invisible. Esta palabra es identificada en el Nuevo Testamento con Jesús, This word is identified in the New Testament with Jesus, quien no solo creó todas las cosas, who didn't just create everything, sino que también las sostiene con su poder. but also Entonces- sustains it with his power. Antes de venir a la tierra, Before coming to this earth, Él ya existía, he already existed porque Él es la palabra de Dios. because he is the pre-existent word of God. Quien le dio la palabra a Adán y a Eva The one that gave the word to Adam and Eve era el mismo Jesús o el mismo Cristo, was the same Christ. His porque word. Cristo es la palabra de Dios, es Christ la palabra de Dios. is the literal word of God. Entonces todo viene a la existencia por la palabra. So everything comes into existence because of the word. Lo visible, lo invisible, The visible, the invisible, todo viene por la palabra. all comes through the word. La palabra de Dios trajo las cosas a la existencia. You see, the word of God brought everything into existence. Entonces Cristo estaba en la creación creando. So Christ was literally there in creation, Amen. creating. Y por eso es importante entender esto. And we have to understand this. Creación por la palabra. Creation through the word. Dios habló y el universo fue creado. You see, God spoke and the universe was Y created. esto que vas a aprender hoy And you will understand that today. te va a dar mucho entendimiento It'll give you a lot of understanding para poder aprender a cómo vencer al enemigo. and how to conquer the enemy in your Porque life. cuando conoce sus reglas, sus estatutos, sus Because leyes, you know the laws, the statutes, tú sabes cómo defenderse. you know how to defend yourself. Amén. Amen. Entonces, entendamos esto. So let's understand this. Entonces, la creación por la palabra. Dios habló al universo y el universo fue creado. You see, God spoke and the universe was created. Pasando de lo invisible a lo visible por su mandato divino. Coming from the invisible to the visible through a divine mandate. Jesús como la palabra. Jesus, like the word, La palabra Jesús vino porque significa Salvador. you know, the word Jesus, you know, he came because it signifies Pero viene Savior. siendo la misma palabra, palabra Salvador. O sea que la The palabra word is Savior. y Jesús, Jesus, el nombre, le dio un nombre, the name, pero es la palabra misma. it's the same word. Jesús como la palabra. Jesus, like the En word. Juan 1:3 John 1:3 y 1:16 en Colosenses and 1:16 in indican que Colossians todo fue creado por medio de Él. indicates that everything was created through him.
Todas las cosas vienen a la existencia All things came into existence por Cristo, through Christ, por la palabra. through the Word. Recuerde que cuando nosotros mencionamos el nombre Jesús, Remember, when we mention the name Jesus Christ, es el nombre que se le dio humanamente. that's the name that was given to him. the Pero si human name. queremos referirnos a el Hijo de Dios, So when you want to refer to the Son of lo God, correcto sería llamarle Jesucristo, that's what we call him, literally Jesus porque la Christ. palabra Cristo significa el ungido de Dios. Because the word Christ means the El anointed nombre from God. Jesús es lo humano, Jesus is that human name. pero el nombre Jesucristo But the identity of es Christ la unión de dos naturalezas, is the divine nature meeting the human lo nature. humano con lo divino. That human with the divine. Entonces yo prefiero que nosotros le llamemos al Señor Jesucristo como es su nombre, And that's why I'd like us to remember that it's Jesus Christ. porque cualquiera aquí se llama Jesús. Because there's a lot of people called Jesus, especially Mi in Bible papá culture. se llamaba Jesús. My dad, for example, was named Jesus, and they called him Mi Chucho. hermano, que le llamábamos Chucho, se llama Jesús. Se llamaba Jesús. He was also named Jesus, but to separate Y him, mi called him abuela se llamaba Jesús. Chucho. And my grandma was also Jesus. Yes, they use Jesus in the family. Entonces, cuando yo digo Jesús, yo no sé si estoy hablando de mi papá, estoy hablando de mi hermano, estoy hablando de mi abuela. So I don't know if they're talking about my dad, maybe they're talking about my brother, maybe they're talking about my grandma. ¿Hace sentido lo que le estoy diciendo? Does that make Pero sense? cuando yo hablo del Señor Jesucristo, But when I'm ¿a quién me speaking, estoy refiriendo? when I say Jesus Christ, who am I referring to? Hace sentido, ¿verdad? It makes sense, right? Es que en el nombre de Jesús It's because in Jesus' name, usa la palabra correcta. use the full name because it has power. Jesucristo es el ungido de Dios. Jesus Christ, literally the anointed one of God. Ahora, este poder de la palabra de Dios refleja su autoridad. You see, this power of the Word of God reflects His authority, Refleja sabiduría wisdom, y la capacidad de realizar su voluntad divina, and the ability to realize or make happen His divine will, manifestándose desde el inicio de la historia hasta la salvación. manifesting from the beginning to the history of salvation. Entonces, todo lo sustenta con el poder de su palabra. Everything is sustained through His power. El sostenimiento de la creación The sustaining of creation. lo sostiene Jesucristo Jesus Christ o lo sustains it. sostiene la palabra. The Word sustains it. No solo creó, sino que Jesucristo mismo sustenta y mantiene y ordena todas las cosas con la palabra de su poder. He didn't just believe. You see, Jesus Christ sustains, maintains, and keeps in order Recuerde, all the things with the Word of God and His power. recuerde que cuando el Señor Jesucristo ministraba, You see, when Jesus Christ ministered, Él hablaba, He spoke, Él daba órdenes, He gave orders. Él decía, sed sano. He said, be healed. Lo que salía de Él era la palabra. What left Him was His Word. Lo que hacía el milagro era la palabra. That which did the miracle was the Word. Lo que trae todo a la existencia es la palabra. What brought everything into existence in this El universe was the propósito, Word. todo fue creado por Él y para Él, incluyendo la vida y la luz del orden perfecto entre el cosmos. You see, the purpose, then everything was created by Him, for Him, including life, light, and that perfect order of the entire cosmos. Esto nos va a aclarar muchas cosas el día de hoy. And this is going to clear up a lot of things in our life. Porque cuando usted va a orar o vas a ejecutar cosas, So when you're going to pray or make things happen, vas a tener el conocimiento pleno de quién está atrás de lo que tú estás diciendo. you're going to realize who is behind all these things that you're wanting to have. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Through the Word, all things were created. Cuando habla en Colosenses 1, 16 al 17, In Colossians, 1, dice, 16, 17, porque por Él, through Him, está hablando de Jesucristo, we're speaking of Christ, está hablando de la palabra, the Word, porque en Él fueron creadas todas las cosas, because in Him all things were made. las que hay en los cielos, Those which are in heaven, las que hay en la tierra, on earth, las visibles e invisibles, the visible and invisible, sean tronos, the thrones, sean dominios, the dominion, sean principados, principalities, sean potestades, powers, or strongholds. todo fue creado por medio de Él y para Él, You see, everything was created by Him, for Him. y Él es antes de todas las cosas, But He is also before all things, y todas las cosas en Él subsisten. and all things exist in Him. Entonces Cristo es todo, You see, Christ has it all, porque Él es la palabra de Dios que because He's salió the de su literal lado. Word of God. Cuando Él trae al hombre a la existencia When He brings man into existence, y dice
hagamos al hombre, And he says, let us make man. y luego sopla sobre el monito de barro, And then he breathes in to this clay. el hombre viene a la existencia, Man comes into existence. y aquí dice la palabra, And here, una alma viviente. and man was created. ¿Qué lo trajo a la existencia? What brought him into existence? La orden que dio por medio de su palabra. The order that God gave. Entonces, ¿quién estaba creando al hombre? So who was creating man? Cristo. Christ, the Word of God. Amén. Porque Cristo es la palabra de Dios. Christ is the Word of God. Ya me están siguiendo, ¿verdad? Follow me, right? El cual siendo el resplandor de su gloria Then being the splendor of his glory y la imagen misma de su sustancia, and the image of his substance, mira lo que dice, la imagen misma de su sustancia. the same image of his essence. No hay dos Substance. sustancias, You know, there's not two substances. There's one. solamente una sustancia, There's just one. la unidad de Dios. It's the same substance, that unity in God. Amén. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, And he who sustains all things through the word of his power, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, having effected the purification of our sin through him, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. he sat at the right hand in the majesty of La palabra vino a la tierra y regresó ¿a dónde? You see, the word came to the earth and returned where? ¿De dónde salió? From where it came. Lo que pasa es que como somos tan humanos, But we're human. todo lo relacionamos con lo humano. We relate everything in human terms. Allá está el cuerpo de Jesús, There's the body of Jesus. allá está el cuerpo de Dios si es que tiene uno, There's the body of God. Maybe he has one. pero no nos damos cuenta que no es así. But we don't understand. Dios es espíritu. God is spirit. Que Cristo tomó forma humana para identificarse con nosotros. Christ took a human form to identify with Esto us. fue otra revelación tremenda. This was a revelation. Pero entendamos, But let's understand this. en el principio era el verbo. You see, in the beginning was the word. Otra versión dice, en el principio era la palabra. You know, in Spanish, it uses two different ones. It says verb or word. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios You see, in the beginning was the word, and the word was with God. y el verbo era Dios. And the word was Juan God. 1:1. That's John 1:1. Está diciendo que en el principio era la palabra You see, in the beginning was the word. y la palabra era con Dios The word was with God, y la palabra era Dios. and the word. Entonces, si decimos que Cristo no es Dios, So if you say Christ isn't God, como dicen algunas religiones, as many religions in the world do today, ¿qué hacemos con este versículo? what can you do with this verse? Tú no puedes sacar a Cristo, You cannot take Christ ni puedes sacar la palabra de la Biblia, and separate it from the word or the Bible. porque ese es el corazón de todo. That is the heart of the essence of it all. El hombre estuvo en el paraíso Man was in paradise, condicionado conditioned por una palabra. through one word. Si el hombre desobedecía esa palabra, If man disobeyed, si el hombre desobedecía esa palabra, if he disobeyed that word, quedaba sentenciado a una muerte espiritual y a una muerte eterna. he was sentenced to a spiritual or eternal death. Por eso es tan importante entender Understand this. que la palabra se humanó, The word was made human porque era el único medio que Dios tenía para llegar a nosotros, because it was the only way he could reach us. tomando nuestra humanidad, Taking our humanity llevándola a la cruz, to the cross, llevando nuestros pecados como un ser humano, taking our sin porque tanto era 100% hombre, because he was 100% man, pero también era 100% Dios. but he was 100% God. Y muchos no entienden People don't get that. que ninguna mujer en la cultura israelita, en la cultura judía, You see, no woman in the Hebrew culture podía tener un hijo could have a son fuera del matrimonio, out of wedlock porque ella era apedreada because you could be stoned to death y tenía que morir por causa. and you would be killed by that. Entonces, estaba en una situación caótica María. So imagine Mary in this existence. José va a visitar a su prometida Joseph goes to meet his fiancée, y encuentra la gran noticia que le da María. and she tells him this great news. Estoy esperando un hijo. I'm pregnant and I have a son coming. Y José no tenía nada que ver con eso. And Joseph was like, well, I wasn't there.
Qué gran noticia para José. That's a big news. Entonces José dijo, bueno, So Joseph said, you know what? mejor me voy I will go quietly. y me separo, I'll just separate me voy porque pues no voy a aceptar a María, because I can't accept this porque yo no soy el papá de ese niño. because that's not my kid. El papá de ese niño tiene que hacerse responsable. The father of that child must be made responsible for that child. Pero dice la palabra de Dios But God's word que Dios habló a través de un ángel a José that God spoke to Joseph through a y literal le dijo, angel. no temas And he said, fear not tomar a María por mujer, in taking Mary as your wife, porque lo que hay en su vientre because what is in her womb no es de voluntad de varón, is not from man. es voluntad de Dios. It is from the literal will of God. Y entonces no tuvo que esperar You had to wait hasta que naciera el bebé. until the baby was born. Y es muy interesante lo que les voy a decir. I want you to understand this. Para que Jesucristo fuera hijo de hombre, For Christ to be the Son of Man, José tuvo que adoptarlo. Joseph had to adopt him. Le dijo a María, yo sé que si te dejo, te van a matar. He had that conversation with Mary. If I leave you, they're going to stone you to death. Y el bebé va a morir. And the baby will also be killed. Para poderlo evitar, To avoid all of this, pues tú eres mi prometida, you are my engaged. nos my promise. casamos Well, let's get married. y ya el bebé va a nacer dentro de nuestro matrimonio And the baby will then be born in our marriage. y yo lo registro como mi hijo. And I will register him as my son. On the Por eso registry. él era hijo de hombre, That's why he was the Son of Man. pero también era hijo de Dios. But he's also the Son of God. El milagro de Dios, ¿no? The miracle Las of dos God. naturalezas. Those two natures. Lo humano, The human, que tuvo que entrar por adopción a la tierra, which had to come into this world through y para adoption. nosotros entrar al reino de Dios también tiene que ser por adopción. And for us to enter God's kingdom, we also have to be adopted into his kingdom. Amén. Amen. Pues es muy interesante que usted conozca estos aspectos legales, So understand these legal teológicos aspects, de la palabra de Dios. these theological concepts. No todas las mentiras que nos han enseñado en la religión. You can't believe every lie you've heard through different religions. Ahora, el significado de Juan 1:1. So what's the significance of John 1:1? Este versículo nos da el detalle de la vida de Jesucristo antes que viniera a la tierra como ser humano. You see, this verse gives details of the life of Jesus Christ before he came to this earth to become human. Dice el versículo 14, In verse 14, el verbo o la palabra o también el logos the word or the verb, it's actually the Greek word is actually logos here, en griego, logos, se usa como un título. is used as a title. Al parecer, este título describe el papel que tiene Jesús de comunicar los mandamientos e instrucciones de Dios. And in this concept, this title describes the role that Jesus has in communicating the actual will and the instructions of God. Entonces, ¿quién es Cristo? So, who is Christ? Es el verbo de Dios, He's the Word of God. es el logos de Dios, He is the logos of God, es la palabra de Dios. the Word. ¿Me entienden? Este título describe el papel que tiene Jesús de comunicar los mandamientos e instrucciones de Dios. And it describes the role of God and His instructions. Eso of fue God. lo que vino el Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra And that's what Jesus did during His ministry. y también right? cuando regresó al cielo, And also when He returned to heaven, como dice Apocalipsis y dice también Juan. which is in John and Revelation. El Espíritu es el que da vida. You see, the Spirit is that which gives life. Escuchen bien esto. Listen to this. Si Dios hubiera usado la palabra solamente para crear al hombre, If God had just simply used the word to create man, el hombre no hubiera venido a la existencia. you see, man may not have come into existence. ¿No? ¿Qué dijo? What did I say? Si solamente Dios hubiera usado el logos If He just used the logos, the word, o el verbo o la palabra, the verb or the word, again, the Greek el hombre no context, hubiera venido a la existencia. man would not come into existence. Vino a la existencia cuando sopló He came into y existence cuando le when impartió He vida, breathed into him. porque le gave life, impartió el Espíritu al hombre. because He imparted His Spirit. Por to man. eso el Espíritu es el que da vida, dice la Biblia. That's why the Spirit gives life. The La Bible. palabra da la orden, The Word is the pero quien order, activa la palabra es el Espíritu que le da
recibe la orden y hace lo que tiene que hacer. But that word is activated in the Spirit, which gives life. El Espíritu es el que da vida, Spirit gives life. la carne para nada aprovecha. You know, the flesh otherwise doesn't take advantage. Las palabras que yo hablo, dice el Señor Jesucristo, Jesus Christ said, the words that I speak, las palabras que yo os he hablado which I have said to you, son espíritu are spirit y son vida. and life. Entonces, ¿qué era lo que era vida y qué era lo que era espíritu? So what was life? What was spirit? La palabra. The word. Si solamente la palabra hubiera venido a la tierra, el hombre no hubiera sido salvo. Because if it was just the word, man would not have been saved. It had to have an action behind it. Porque lo que entra a un ser humano Because what enters into a human being es el Espíritu de Dios. is God's spirit. Es necesario las dos cosas. Both are necessary. Porque la palabra es la que da la orden, es la orden de Dios. Because the word is the order of God, Pero el Espíritu es el que lo activa. but the spirit activates it. Tú quieres que Dios se mueva en tu vida y no tienes palabra. You want God to move in your life, but you don't have the word. Porque no estudia la palabra. Because you don't read your Bible. Porque si Cristo es la palabra de Dios, Because if Christ is the literal word of tú God, me dices, pastor, yo soy cristiano. you could say, Pastor, I'm a Christian. Le dije, ¿tú lees la Biblia? And I ask, Oh, no. do you read the no, Bible? no, Read the Bible? no tengo tiempo, pastor. Pastor, I don't have any time. Nomás el domingo yo escucho algo de lo que ustedes predican. But on Sunday, I listen to you. ¿Cuánto de Cristo tiene en tu vida tú entonces? Then how much Christ is actually in your life? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero hay algunos de vosotros que no creen. But there are some of you who do not Qué believe. bonito esto que le dice el Señor Jesucristo a las personas. You know, and it's beautiful when Christ is saying this. Le dice, el Espíritu es el que da vida. Because the Agarra la onda. Spirit is the one that gives life. El Understand that. Espíritu es el que da vida. Because the Spirit gives life. La carne para nada aprovecha. You know, the flesh otherwise Por would eso have las life. palabras que yo os he hablado The words that I have spoken son to you espíritu, are spirit son vida. and life. Palabra va con espíritu, Spirit va goes con vida. with the word and life. Pero hay algunos de vosotros que no creen. But there are some of you who do not believe. Pero hay algunos de vosotros que no creen There are some of porque you who do not Jesucristo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían You see, Jesus knew from the very beginning those who were that did not y believe quién le había de entregar. and who were needing to give that up. Y dijo, And he said, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. that's why he said, none of you can come to me which has not been given already to the Father. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. You see, from that moment, many disciples left him and they no longer followed ¿Por Christ. qué no caminaron más con él? Why didn't they go along with him anymore? Porque no entendieron, They didn't understand. porque no supieron They didn't know que las palabras que él habla son espíritu y son vida. that the word that he spoke are spirit and life. Es impresionante, hermano, lo que estamos aprendiendo el día de hoy. And it's impressive what we're following today. Nada va a cambiar, Nothing will change, solamente con la palabra. only with the word. Hay muchos teólogos cabezones que no tienen el Espíritu de Dios. You see, there's a lot of theologians who have a lot of head knowledge but don't have the spirit. Y la palabra solamente no hace ningún efecto si no tiene Espíritu. And the word without spirit, Los milagros son hechos por el Espíritu de Dios. miracles are through the Si spirit yo of por God. el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, If I through the spirit of God cast out demons, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. then truly the kingdom of God Si is yo por el come. Espíritu echo fuera a sano a los enfermos, If I through the spirit of God heal the sick, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then truly the Entonces kingdom is Jesús come. atribuía todos los milagros por el Espíritu Santo. You see, Jesus attributed all Sin miracles el to the Holy Espíritu Spirit. de Dios es imposible realizar los milagros, Because without the Holy Spirit, it's impossible to have those miracles. porque el Espíritu Santo es el que le da vida a las cosas. Because the Spirit gives Es el que life, activa la palabra. activates. Dios te da una palabra. God gives you a word. Entonces, la palabra, si no tiene espíritu, The word of it does not have life. tiene Spirit vida. doesn't have life. tiene que ponerle el Ya. elemento principal. You need to have that element, that Y principle. todo lo que vamos a estudiar. And everything we're going to Dijo understand. entonces Jesucristo a los 12, Jesus said to his 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? do you want to leave too? Porque ¿qué fue lo que ocasionó que la mayoría de los discípulos ya no siguieran a Jesucristo? So what made the disciples that were there not want to follow Jesus? You know, not the original 12, all that group. ¿Por qué muchas iglesias no creen Why don't many churches believe today? en los milagros? They don't believe in miracles.
Cuando uno tiene una conferencia de pastores When you have a conference for y enseña pastors, un video de todo lo que Dios hace en la plataforma y abajo de la plataforma, and if you start showing the ministering and people getting prayed for and things y happening, cuando la gente cae bajo el poder de Dios y comienzan a pasar los milagros, and you begin to pray for the people, they get slain, they fall in the spirit of God, miracles begin to y si los happen. pastores de iglesias tradicionales miran eso, But if they're of a traditional concept church, they look at that no vienen a la and conferencia. they're like, oh, I'm not going to that. ¿Por qué no vienen? Why? Porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, tienen religión, pero no Because tienen el Espíritu de Dios. they don't have God's No spirit. importa They que have se llame religion. evangélico. Even if they call themselves evangelical Christians. ¿Qué es lo que ocasionó que la gente se le fuera, los discípulos se le fueran? Why did the disciples leave Jesus? Cuando le digo que las palabras que yo hablo When he said to them, the words that I speak to son you espíritu are spirit y son vida. and life. Y entonces Pedro, que lo apodaron Pedro porque su nombre era Simón, And then Simon Peter, dijo, Señor, he says, Lord, ¿a quién iremos? who else should we go to? Tú tienes palabras de vida eterna. You have the words of eternal Por life. eso a él se le dieron las llaves del reino de los cielos. So the keys, the key Esta to the kingdom tremenda of heaven revelación. was given to him there. To this Tú revelation. eres, You are. tú tienes palabras de vida eterna. You have the eternal words. Los religiosos tienen palabras, pero no tienen palabras de vida eterna. You know, the religious people have words, but they don't have Y the eternal word. nosotros, los que quedaron ahí, And we who believed, nosotros hemos creído we who have y believed, conocemos que tú eres el Cristo, and we know el Hijo del Dios viviente. that you are the Y Christ, the Jesucristo- Son of the living God. Y Jesucristo le respondió, And Jesus responded, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? have I not chosen you, the 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? And one of you is the devil. Mira nomás. This isn't the Last Supper. Muchos se le fueron Many left, y luego los que quedaron, and then of the 12 that remained, se quedó el traidor. there was a traitor in their midst, which he already knew. Ay, ay, ay. Qué terrible. Ahora, el nuevo nacimiento, ahora voy a mencionar todo lo que hace, el efecto que hace la palabra. No son todos los versículos, es una parte. So this is just a part of it, but I want to show that Porque everything the word does in your life. recuerde que todo esto es la palabra de Dios. Remember that the Bible, the entire Bible, is God's word. Entonces la palabra de Dios se tiene que impregnar en ti, So that's got to be, tiene que penetrarte a ti. it's got to go deep. Si yo no tuviera la palabra y el conocimiento que tengo de ella, If I don't have the knowledge, understanding, no of podía it, tener la fe porque la fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. I wouldn't have faith because faith comes by hearing and Entonces, believing. el nuevo nacimiento ocurre por la palabra de Dios. You see, when you're born again into Christ, it's because of the word. Primera Pedro 1, 23 al 25. 1 Peter 1, 23 to 25. Dice la palabra, siendo renacidos, Being born again, no de simiente corruptible, not of a corruptible sino seed, incorruptible, but an incorruptible one, por la palabra de Dios, by the word of God que vive y permanece para siempre. that lives and remains forever. Entonces, ¿cómo viene el hombre a la existencia espiritual? So how does man come into this existence? ¿Cómo puede spiritually? usted nacer de nuevo? How are you born again? Por medio de la palabra de Dios. Through God's word. No de una simiente corruptible, sino incorruptible. It's an incorruptible seed. Y luego el Señor dice, porque toda carne es como la hierba. You know, because every flesh, you know, it's like The wheat, iba a the decir. weeds. Yeah, but it's not the wheat. It's like weeds. Es como los árboles. It's like ¿no? the grain and things Okay. that grow. Toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. And all of the glory, you know, of man is like that flower. Of La it. hierba se seca, You know, but those things are dried up. la flor se cae, The flower of it falls. mas la palabra del Señor permanece para siempre. But the word of God remains Entonces, la forever. palabra es lo único que va a prevalecer. You see, the word is the only thing that will remain. No importa qué tan religioso sea usted, It doesn't matter how religious. si no tienes la palabra en tu ser, If you don't have God's word in you, no tienes nada. then you don't have anything. Porque la palabra es la que produce todo. Because the word is that which produces Cuando everything. yo llego a dar un seminario, So when I go to do a seminar, yo no le estoy preguntando a Dios, ¿será
que puede sanar a esta persona? You know, I'm not saying, hey, God, could you maybe heal this person? Maybe. Yo digo, Señor, I say, Lord, ¿sana? heal them. No. No. En ocasiones tienes que decir, recibe el milagro, recibe la sanidad. On times, you just got to say, receive your miracle. Jesús Receive no your oraba por la gente. Y sí. Jesucristo nunca oró por la gente. You see, you never see Jesus Christ praying for people. Solamente Él era la palabra y Él era el que daba la orden. He was the Word. He just gave an order. Recuerde que la palabra solamente da órdenes. You remember, the Word only gives orders. En eso se parece, Raúl, mucho a la palabra de Dios. And that's what it's like Raul there. It's like, yeah, it just gives orders, right? Se parece mucho a la palabra de Dios, Very much ¿verdad? like the Word does, you know, it gives orders. Porque nomás va a sus trabajadores y le da. You go to your workers, you're like, hey, make things happen. His wife says, Pero él la, no, everyone. pero él la recibe en casa, ¿verdad? No, He receives home. no, estamos bromeando, ¿ok? He's got jokes. Muy bien. Sigamos. La palabra es viva y eficaz. You see, the Word is living ¿Qué quiere and decir la effective. palabra viva y eficaz? Living and effective. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the Word of God is living. Y más cortante que toda given life. espada de dos filos, And it can cut better than any sort of two. penetra hasta partir el alma And it penetrates even unto the y el soul espíritu and the spirit y las coyunturas. and even unto the rest of your inner. Cuando tú tienes la palabra en tu corazón, So when you have God's Word in your heart, tú no tienes problema porque tú sabes que Dios respalda su palabra. you don't have a problem because you know that God, Y vas con autoridad. and it goes with authority. Porque Dios te asignó que vayas a administrar. Because God asks you to go Entonces minister. yo no tengo que decir, ay Señor, haga esto, haga aquello. Oh, God, do this or maybe do that. Nomás haga que las cosas existan. Just do things to exist. Llame las cosas que no son como si fuesen. You have the authority to call things that are not as they Ordena are. que las cosas se den. Order things to Sé happen. sano por la palabra. Be healed by the Word. Amén. Amen. Y cuando da la orden el Espíritu Santo, ¡pum! And when you give the Word, bam, it happens. Viene y te apachurra. Y You know, and it comes and just makes things happen. cuando decimos espíritu de rechazo, sal fuera de este hombre o de esta mujer, When you say spirit of rejection, leave this person. y la persona cae al piso, The person falls to the ground. no me pregunte por qué se cayó. Don't ask me why they fell. Porque a algunos eso les molesta. Because some people, they get bothered. They're like, hey, why are people falling? I don't like that. No se dan cuenta que Daniel cayó a tierra y duró como 2 semanas caído, They don't enfermo. remember back in the Bible that Daniel fell. He was on the ground for like 2 literal weeks. Pablo, que era un religioso y que era un fanático del judaísmo, Paul was a religious Jewish zealot. cuando estuvo camino a Damasco And on his path to Damascus, y se le presentó el Señor God shows up y él cayó a tierra. and he fell to the ground. Era uno de los que no creían en la caída tampoco. He didn't believe in the fall either, right? Cuando en la visión de Juan en Apocalipsis, Or the revelation, John, dice, cuando le vi, when I saw him, caí como muerto. I fell as though I was Y el dead. Señor puso su diestra sobre mí. And the Lord put his right hand upon me. No temas. Fear not. Yo soy el que estuve muerto, I am he that was dead, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. but now I would Y live tengo forever and las ever. llaves de la muerte y del Hades. And I have the keys of Hades and hell. Ahora, Juan no creo que también creía en la caída porque era otro que también no había experimentado, o quizás sí. You know, I don't know if John had ever experienced anything like that. Como los que hacen las películas, cuando ahora Jesús no ve que la gente se cae, entonces piensan que no es bíblico. You know, people, when they see the Jesus movies, you know, they never see Jesus. Pero you know, a mí no me praying importa as la people fall. caída. Yeah, but I'm not worried about people falling. A or mí me not interesa falling. más la levantada de la persona de ahí. I care about the person getting up or changing from that experience, Como nos pasó ahí en Piedras Negras, which happened to us there in Piedras que Negras. una jovencita que había sido diagnosticada con esquizofrenia Where a young lady who was clinically diagnosed y with que la habían schizophrenia, traído de un hospital psiquiátrico, and they literally just dropped her off from a clinical. y cuando el Señor le clinic, ministra, la mujer cae, and when the Lord ministers to her, she y falls. parte del grupo de intercesión, de ministración, And a lot of the group of ministry, caen sobre ella y comienzan a orar. you know, goes upon her and begins Se to pray. manifiestan los demonios y comienzan a dar gritos como voces de hombre. You know, demonic forces, you know, are coming out of her, and you hear her screaming in like male voices in this demonic thing, guys. It's like a literal exorcism. Ustedes
Muchos de ustedes de aquí lo vieron. Los que Many no. were there not only ministering, but you witnessed Cuando it. la muchacha se levanta, le pregunto, ¿qué te pasó? When she gets up, I ask her, what happened? Dice, yo tenía esquizofrenia She said, I was a schizophrenic. y el Señor ha hecho un milagro. God has done a miracle in my life. ¿Cómo le queda el ojo a los religiosos? What do religious people say to that? Eso no es considerado en nuestra teología. That is not in our theology. En mi libro no está eso. We don't have that whole thing about demonic Yo no he stuff happening. experimentado eso y si yo no lo he experimentado no creo que exista. And if I haven't experienced it, then I don't believe it. That's where a lot of their theology comes from, Ay, ay, ay. their own experience. La palabra de Dios es útil. Because God's word is useful. Segunda Timoteo 3:16 al 17. 2 Timothy 3:16 to 17. Toda la escritura, no dice que un pedacito, ni que un cuarto, ni nada. And remember this, all scripture, not just the Old Testament or New Toda la Testament, all scripture escritura es inspirada por Dios. is inspired by God. Él la inspiró He inspired it. y es útil And it's useful para enseñar, to teach, para redarguir, to help, para corregir, to correct, para instruir en justicia, to instruct in justice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. so that the man of God can be perfect and entirely prepared for ¿Me any están work. entendiendo? Are you understanding? Que usted necesita que la palabra te enseñe, That you need God's word to teach you, que te redarguya, to go inside que of te the church, corrija, to correct, que te instruya en justicia, instruct you in justice, a fin de que seas perfecto. to be perfect. Tú eres imperfecto porque no te dejas moldear, mijito. You're imperfect because you haven't allowed yourself to be molded by God. Tienes que ser procesado por la palabra. You got to be processed by Por God's eso, word. yo puedo orar por una persona, I can pray for a person, pero si no le ministro a la persona y le traigo a conciencia lo que ocurrió en su vida, but as we're ministering, if I don't bring back, the things that caused no the pasa issue, nada. then nothing will happen. Por un rato ves que está mejor, You might see them be okay, for a pero little al bit, rato vuelve otra vez la situación que tenía, but the situation comes back porque no sacaste el problema de raíz. because you never got rid of that problem. Por eso la palabra es para arrancar, para destruir, para derribar. The word is to take out, to destroy, to rip away those things. Por eso a mí me fascina enseñar, That's why it fascinates me to teach. porque la enseñanza es algo poderoso. Because teaching is powerful. Eso es maravilloso. And it's marvelous. Muy bien. Yep. That's what happens. You just tell it you're okay. I'm okay, I'm okay. His watch died. Cuando me emociono y When he gets excited, the watch is like, did you fall? He's like, I'm good. y se va a llamar 911. Bueno, That's what the watch says, yes. Jeremías 23:29. Jeremiah 23:29. La palabra quema y rompe. The word of God is like fire. Y dice la Biblia, ¿no es mi palabra como fuego? Isn't my word like fire? Dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra. Or like a hammer that destroys Yo the no sé cuánto fuego necesita y cuántos martillazos necesita para que entiendas. I don't know how much of this, hammer breakdown you need. ¿Verdad, Calvin? Isn't that right, brother? ¿Cuánto fuego necesitas de la How palabra? much fire do you need from God's word? Porque mi palabra es como martillo que Because my word is quebranta la like piedra. a hammer which breaks. La única manera que somos quebrantados es por medio de la palabra. And the only way that happens is through the word Y of por God. eso la tenemos que predicar. That's why we got to preach it. Es que yo adoro al Señor en mi casa. Oh, well, I worship God at home by myself. Yo no necesito ir a la iglesia. I don't need to go to church with the brothers. Mentiroso. Liar. Aquí es donde te van a dar los mazazos que tú necesitas Here in church, those things that form your character para desarrollar la persona to develop that person that you que can Dios be, quiere que tú seas. that God wants you to be. La palabra sana. The word heals. Hijo mío, Proverbs dice 4:20, Proverbios 23. ya, Proverbios 4:20 al 23. My son, Hijo mío, esté atento a mis palabras. listen to my words. Inclina tu oído a mis razones. Incline your ear to my reason. No se aparte de tus ojos. Do not let go apart from your eyes. Guárdalas en medio de tu corazón, Keep it in the midst of your heart, porque son vida los que la hallan because it is life to those who find y it medicina a todo tu cuerpo. and medicine for your entire body. Quien te sana es la palabra. He that heals you is the word. Porque cuando la palabra está dada, el Espíritu te
hace la obra de Because sanar tu when the cuerpo. word is given, it comes and changes those things in you. Les iba a contar una ilustración, ya lo he dicho en otras veces, pero quiero avanzar, no tengo todo el tiempo. La palabra es medicina. The word is medicine. Proverbios 3, 8 al 10. Proverbs 3, 8 to 10. Porque será medicina a todo tu cuerpo. Because it's like it will be literal medicine. to ¿Cuál es your la entire body. medicina que tienes que tomar? What's the medicine you need to take? La palabra. The word. Cuando fui a Canadá, When I went to Canada, en Toronto creo que fue, o en Iowa, in Toronto, una de esas ciudades. Yo estuve viajando varias or veces Ottawa, ahí. I was there to Canada a lot. Llegó un hermano y me dio unas cápsulas de penicilina A brother comes and he gives me some capsules of penicillin. y me dijo, pastor, He said, Pastor, estas para que le dé a tus miembros, give these to your members, pero no la tienen que tomar, but don't have them actually ingest it. sino que la tienen que leer. They have to read it. Abría la cápsula, Because when you open that capsule, había un papelito adentro there's a piece of paper y inside. ahí estaban los versículos de la palabra de Dios. And they had verses, literal biblical verses in the medicine. Y decía, no es tomada, It said it's not something you ingest, es leída. it's something you read. Y aquí dice Proverbios, Proverbs, porque la palabra será, ¿qué? Porque será medicina a tu cuerpo because the word is medicine to your body. y refrigerio para tus huesos. And it becomes that refuge for your bones. Honra a Jehová con tus bienes, Honor God with your con las finances, primicias de todos tus frutos, with your first fruits of everything you y make. serán llenos tus graneros con abundancia. And your granaries will be full in abundance. Tus lagares rebosarán de mosto. And it will have you a fullness and abundance. in Todo your lo que life. la palabra enseña. Because everything the word teaches. Qué impresionante. Ahora Juan 5:39 dice, John 5:39 says this. escudriñad, Study. escudriñad. Study intensely. Busca, lee. Read. Hermano, honestamente, Brothers, honestly. ahí donde estás tú delante de Dios, Before God, right now, think. ¿leíste la palabra esta semana? Have you read God's word at all in the last No, no, week? no levante la mano. Don't raise your hands. I'm not looking. Don't No lie. hagas, no hagas hacer sentir mal a otros que no lo han hecho. Don't make others feel bad that maybe haven't done it. Porque hay gente que no lee la Biblia durante la semana. Because there's people that don't even touch the Bible during the week. Me los agarro el domingo y les tengo que aventar todo lo que no comieron en toda la semana. So on Sunday, I've got to give them everything they missed out on all week. Porque Dios conoce tu flojera. Because God knows your laziness. Digan amén. Say amen, brother. Juan dice, escudriñad la escritura, Study intensely the scripture. porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Because to you it will appear then that in it you have Y eternal ellas life. son las que dan testimonio de mí. And it gives testimony of me. ¿Aló? Hello. Tienes que escudriñar. You got to study the scripture. Escudriñar no es voltearle la hoja, It doesn't mean just flip the pages. sino escudriñar, leer con diligencia. Study, read with diligence. Ahora, la palabra de Dios hace que el hombre sea sabio para la salvación. You see, the word of God makes man wise for Segunda salvation. Timoteo 3:15. 2 Timothy 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, And from a childhood, you've known the scriptures, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. which can make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Hace unos días atrás, mi nieta, que tiene 4 años, vino a casa Some days ago, my granddaughter came to the house. y como yo soy el abuelo And since I'm the grandfather y yo soy el abuelo pastor, and I'm the grandfather pastor, yo no le busqué cartoons para que la niña se entreteniera, I wasn't Se just looking entretuviera. for cartoons for her to entertain herself. sino que busqué cantos de los niños que están en YouTube. So I was looking for children's worship and kids singing. Y esa niña se la gozó, And she loved it. escuchando los cantos y danzando y Listening to agarrándole. the songs and getting excited. Y algunos dicen, yo quisiera que mi niño aprenda español. And some may say, I want my kid to learn Spanish. Póngalo a ver cartoons con cantos bíblicos. Well, put him to listen to Christian songs with kids singing in Spanish or whatever language. Estaba mirando un papá moreno, negrito, I was watching this father. He's a little darker, he's black dad. y iba con su niñita, He's there with his daughter. y la niñita tenía una babysitter And the girl had a babysitter que era hispana, who was Hispanic. fanática de la cantante que murió, I was a fan of one of the singers who passed away. que canta como la flor, Sings La Flor. Yeah. Celina. Yeah. It was a Y la kid niña name. va en el carro y el papá va manejando, So the girl's there in the car. y la singing, niña and she's canta y driving, cante, and she sings along while he's driving.
Y luego la niña volteó a ver al papá She looks at the dad. y le dice, canta conmigo, canta And conmigo. she told the dad, sing. Como la flor, como la flor. Like the flower, like the. El papá no sabía qué hacer, Dad didn't know what to do porque la niña sí aprendió español because she learned Spanish y quería que la acompañara en el canto. and she wanted the dad to sing along. Ahora, si tú le enseñas cantos cristianos a los niños, So if you teach Christian se Spanish va a stuff to grabar your en su kids, mente, it's going to expand their porque mind. la in English palabra language. está penetrando a sus vidas. It's going to penetrate their life with worship. Y la niña nomás le ponía un video y corría de donde estuviera para sentarse a mirar el video. And she would put a video there and she would run back and forth to see that video. Por eso yo les recomiendo, So I recommend si tiene nietos, if you got grandkids, hay buenas cosas que le puede poner en la there's good palabra. things you can put for them to watch, or kids. Si no sabe cómo buscar la palabra, llámele al pastor. If you don't know how to find it, call the pastor up. Cantos cristianos para niños, You know, Christian songs for kids. You can Google anything, pero póngalo en español. but put it in Spanish. Y vas a ver la bendición que tus hijos van a crecer con la palabra en su corazón, en su mente. And you will see that blessing of the children being born Y with de the word. aquí dice la palabra en 2 Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. That from their childhood they have known the sacred scripture. Está hablándole a Timoteo Pablo, You know, Paul, porque talking to Timothy, Pablo sabía que Timoteo tenía una abuela y una mamá que eran cristianas because Paul knew that Timothy had, you know, a mom and a grandma who were y Christian, que le leían la palabra and they would read the y word que to le Timothy, enseñaron la palabra. and they taught him the word. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, And he knew those sacred scriptures that could make you wise for salvation por medio de la fe en Jesucristo through Jesús. faith in Christ Jesus. Amén. Ahora, la palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas, So the word of God makes an individual become regenerated. habiendo sido regenerados no de una simiente incorruptible, sino no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Having been then regenerated, not from a corruptible seed, but an incorruptible one, by the word of God, that which gives life and remains forever. Eso es lo más importante. That's the most important. La palabra es la que ocasiona la regeneración. You see, the word is what causes those Entonces, changes. Un enfermo llega a la clínica So a sick person comes to a clinic. y el doctor le examina Doctor examines them. y luego tiene que hacer estudios, They got to do studies, estudiar la biografía de la persona study their family Hacer history, their personal análisis. history, do analysis para encontrar la causa del problema que trae de salud. to find the issue that they have with their health. Entonces, cuando yo tomo las personas para ministrarlas, So when I take individuals for ministry, yo no puedo ministrar en línea. I can't minister to people from the internet. Yo puedo dar la palabra aquí, I can give you the word, pero yo no puedo orar por ti a nivel but personal. I can't pray for you on a personal level. Yo no puedo hacer un estudio completo de tu vida I can't do a full y ver analysis of your life exactamente dónde estás espiritualmente and see where you are y spiritually por qué no prosperas. and why things aren't going well in your life. Peter esta semana trajo un amigo You know, Peter brought a friend this last week, y el viernes gasté varias horas and so Friday I spent a lot of time with him, many hours. y él me estaba contando que desde que llegó acá, And he was telling me on Friday that from when he arrived at our house, las cosas comenzaron a cambiar. things began to change in his Lo que no le habían negado things that he had applied for that had been denied for 6 months or more comenzaron a ocurrir. suddenly were being approved next day. Porque donde está la bendición Because where the blessing is, la bendición también llega a los que llegan a ese hogar. it also goes to those who arrive. ¿Se acuerdan con el tiempo de que el arca fue llevada y fue dada a guardar en una casa de alguien? Remember that the Ark of the Covenant was kept at somebody's home for a while? Y esa casa prosperó And that house prospered porque estaba el arca de Dios. because the Ark of the Covenant was there. Cuando los hijos de Dios están plantados en su hogar, When the sons of God are planted los que firmly, llegan son bendecidos. those that come are blessed. Ahora, la palabra de Dios es la leche espiritual de los creyentes. You see, the word of God is the spiritual milk of the Algunos believers. ya quieren comer y no se han tomado la leche. Some people are trying to eat steak and they haven't even had milk. En 1 Pedro 2, del 2 al 3 dice, 1 Peter 2:2-3 says, desead como niños recién nacidos desire like children that are la newborn, leche de la palabra the milk of the word, dada sin engaño, given you without being misled, para que por ella crezcáis para so salvación, that you can grow in si salvation, es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. if you have then liked the good that is in the Lord. Un bebé, ¿cuánta leche necesita cuando nace? How much does a baby need when they're born and as a newborn? How much milk do they need? ¿Cuántos
potes de leche le toca comprar a tu bebé, Do you have to Calvin. buy a ton of formula, Calvin, or like to feed a kid that grows up? Pero cuando los creyentes están creciendo, But when new Christians, believers, no quieren leche, they don't want milk mucho menos steak. or steak, Por eso no creces, por eso te quedas enano. and that's why they don't grow. ¿Sabes qué es enano, verdad? They stay like little midgets Porque no tomaste la leche que necesitabas. because they haven't grown. They're Desead como niños la leche espiritual, desire like no children, adulterada, that spiritual milk, the para word, que por ella crezcáis para salvación. so that you can grow in salvation. Eso es lo que te hace crecer, la palabra. That's what makes you grow. It's the word. Algunos se quedan ahí porque nunca leyeron la palabra. Cristianos de 30 años y ahí están todavía. You may be a Christian 30 years and you're like, hey, I haven't changed. I'm the same Ay, person. ay, ay. Ahora, la palabra de Dios es el pan de vida de los creyentes. The word of God is that living bread of the believers. Jesucristo dijo, escrito está. Jesus said, it is written, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. man will not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of Entonces, God. ¿quién es la palabra? So who's the word? Cristo. Christ. ¿Cuánto de Cristo tienes en tu vida? How much Christ do you have in your life? La palabra alumbra. The word illuminates. Imagínese que va en una noche oscura Imagine, dark. y va más de 100. You're going 100 miles an Y hour, está you're driving in lloviendo, the dark, no and it's puede raining. ver, Can't see nothing. 100 miles an hour driving in the rain. No headlights. y después culpa a Dios. And then you blame God for not being able to see nothing. ¿Por qué se fue y por qué murió? Why did this person die? Why did you go? Porque el Señor se la llevó. Oh, God took him, right? Imbécil, ¿cómo es que te vas lloviendo? How are you going to drive in the dark, in the rain, no headlights? No fue el Señor que se la llevó, sino usted que la mató. Bro, God didn't take you. You took yourself. Pero dice la palabra, The word says, la palabra alumbra. the word illuminates. Lámpara es a mis pies You are a lamp unto Tu my palabra. feet, the word, y lumbrera. and A mi camino. light unto. Si hubiera tenido estos focos prendidos, no hubiera pasado eso. If you had these lights on up here, wouldn't have happened. Amén. Amen. Sea prudente. Be prudent. Anoche dijeron que iba a llover Last night they said it's going to y rain, que estaban bajo torneros. and we would be under a tornado watch. Y habíamos quedado con Peter de ir a ver una movie. And we were going to go watch a movie with Peter. Yo estaba cansado, no I quería was tired. moverme. Wanted to rest a little bit. Pero exactamente como a las 6:30 se comienza a desatar esa But tempestad. at 6:30, it was a massive storm. Y ahí una de las intercesoras comenzó a orar en ese momento y fue golpeada. And one of the intercessors, she was praying. Porque and al she enemigo no called le me up, gustó que un cristiano se pare y reprenda la tempestad. because a Christian's standing up to this weather. Y es que nosotros los cristianos tenemos la autoridad de decirle al mar, aquíétate. I wanted to share this. At Oral Roberts University, it's considered Tornado Alley in Tulsa, Oklahoma. And Oral Roberts es considerado un lugar que hay demasiados tornados. Y en ocasión, Oral Roberts había un tornado que iba directo a la universidad. There was a tornado coming straight to the university. And there's Oral Roberts. And I cast you out in Jesus' name, and you will not hit this place. Y reprendió el tornado. And it turned. Y desde hoy, desde 1963, no le ha pegado un tornado en ORU. I'm just saying, you guys, your words have power. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Amén. Amen. La palabra de Dios hace que todos los creyentes sean hombres cabales. It makes it all believers to be strong. Y esto se lo explica bien Pablo a Timoteo. And Paul explains this to Timothy. 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timothy 3:16-17. Toda escritura es dada por Dios All scripture is given by God, y es útil para enseñar, useful for teaching, para corregir, to correct, para instruir en justicia, instruct in justice, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, so that the man can be equipped, enteramente preparado para toda buena obra. ready for anything. Any Tú te good work. tienes que preparar con la palabra. You got to prepare yourself. Tú tienes que conocer la palabra. Know the word. A mí me dicen, pastor, pero cuando estás predicando, ¿cómo es que te vienen tantos versículos? Pastor, why is it that when you're there and you're preaching, so many verses just come to your mind? Esta palabra que estoy predicando hoy la recibí el martes. Because the word that I'm sharing with you, I received on Tuesday. Yo estaba orando y me quedé dormido I was praying, fell asleep,
y me vi predicando. And I saw myself Y preaching. estaba predicando este mensaje que les estoy hablando And I hoy. saw myself in this dream. No en preaching el the message. orden que lo estoy predicando, Not necessarily the order, of pero it, fue suficiente para entender que eso fue lo que Dios quería que compartiera con ustedes but hoy. enough to know that the Lord wanted me to share that with you. El poder de la palabra. The power of the word. Ahora, en San Juan 12, 47 al 50 dice, You see, in John 12:47-50, al que oye mis palabras he that hears my words y no las guarda, does not keep them. yo no le juzgo, I do not judge them. porque no he venido a juzgar al mundo, I have not come to judge the world, sino salvar al mundo. but to save it. El que rechaza mi palabra, However, he that rejects el me que rechaza y no recibe mis and palabras, does not receive my words, tiene quien lo juzgue. they have he that will judge La them. palabra que os he hablado, The word that I'm speaking to you, la que está entre vos, la que está en vosotros, which is in you, ella los va a juzgar en el día postrero. that word will judge you in the last day. Tú no vas a ser juzgado You will not be judged por Dios. by God. Tú vas a ser juzgado por la palabra que Él ya te dio. You will be judged by the word that he Tú already fuiste gave you, desobediente, and you were disobedient to. hiciste tu capricho, You did whatever you wanted to do, hiciste tu voluntad your own will, y no te sometiste a la palabra de Dios. and did not submit to the word of God. Dice, la palabra que os he hablado, The word that I've spoken to you, ella os juzgará en el día postrero, that's what will judge you in the last day. porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Because I haven't spoken by my El own. Padre que me envió The Father who sent me, y él me dio el mandamiento de lo que he de decir he gave me the commandment of y what de I lo was to que he de say hablar. and what I Y sé que spoke. sus mandamientos es vida eterna. I know his commandment is eternal Así life. pues, So then, lo que yo hablo, what I speak, lo hable como el Padre me lo ha dicho. I speak to you as a father Porque who said it. Él es la palabra del Padre. Because he's speaking Por the eso words of the sale la Father. palabra con esa intensidad. That's why that word comes with that authority and intensity. El que oye mis palabras He that hears my words. y las guarda, este ya lo leí. En Efesios 6:13, Ephesians 6:13. la espada es parte de la armadura espiritual. You know, that sword is part of your spiritual armor. Y Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. Which Paul exhorts Christians to use as a way to be prepared to fight against the malignant one. Escúchame bien, por favor. And listen to this. Ya vamos a terminar. And we conclude with this. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Therefore, take all of the armor of God para que podáis resistir en el día malo, so you can resist in that evil day habiendo acabado todo estar firmes. and to be able to finish everything, to be firm. Y luego dice la espada del Espíritu. Because you see, the sword of the Spirit, La frase la espada del Espíritu the sword of the Spirit se menciona solo una vez en la escritura en Efesios is only 6:17. mentioned once in Scripture, Ephesians 6:7. Tomad el yelmo de la salvación, To take tomad the el helmet yelmo of de la salvation, salvación, que es el casco que se ponía el soldado romano para protegerse, which was what a Roman soldier would wear to porque protect their recuerde head. que Pablo está preso y está amarrado a un soldado So you got to remember that Paul's a prisoner and he's Y walking está around with the soldier y está mirando al soldado. and he sees what he's wearing. Y dice, la espada del Espíritu se menciona solo una vez en la escritura en Efesios. So Se we dice, see that the sword of the Spirit only mentioned once. tomad el yelmo de la salvación, Take the helmet of your salvation, la espada del Espíritu, the sword of the Spirit, que es la palabra de which Dios. is the word of God. La palabra tiene espíritu. You see, the word and the Spirit, Las palabras que yo hablo the words that I have spoken to son you espíritu are spirit y son vida. and truth. Ese fue el versículo que leímos al principio. That was what we started with. Las palabras que yo hablo The words that I son speak espíritu are y spirit. son vida. La palabra tiene que ir con espíritu cuando tú la estás predicando, And then it has to go with para spirit que the words I produzca un speak, efecto en la vida de to ustedes. produce effect in your life. Si la palabra no tiene espíritu, If the word does not have esa palabra spirit, está muerta. it's a dead word. Las palabras que él habla son espíritu y son vida. The words that I speak to you are spirit and life. Tomad el yelmo de la salvación, Take the helmet of your salvation, la espada del espíritu, the sword of the Spirit, que es la palabra de Dios. which is the word of God. Esta mañana me decía el Señor, en la mañana cuando estaba orando, The Lord was telling me this morning, esa frase me la recalcó, that phrase marked me, que la espada del espíritu that the sword of the Spirit es la palabra. is the word. No que es una espada literal. It's not a literal sword. El espíritu tiene una espada You see, the Spirit is a y sword, esa espada es la palabra, and that is the word. que cuando la pronuncia pasan cosas. Because when you pronounce it, things, Cuando da la orden se explotan muchas cosas you give the order, things porque es happen. la espada del espíritu. Because it's that sword of the ¿Están Spirit. siguiendo? Are you following? Por eso Cristo es la palabra. Christ is the word. Y concluimos, And we conclude, la palabra de Dios. the word of God. La palabra de Dios tiene que oírla. You got to hear it.
La palabra de Dios tienes que entenderla. Understand it. La palabra de Dios tienes que escudriñarla. You got to study it. La palabra de Dios tienes que memorizarla. Memorize scripture. La palabra de Dios tiene que creerla. You got to believe it. Y la palabra de Dios tiene que obedecerla. And you got to obey it. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu Because the word of God que is the sword of the penetra hasta Spirit, partir el alma. which penetrates even to Y cuando penetrate tú your soul. tienes al Espíritu de Dios When you have the y Spirit of tienes God la palabra dentro de tu ser, and that word in you, la palabra que sale con Espíritu y the con word vida. that comes out of Spirit and truth. Dice Pablo, cuando yo fui a vosotros, When I went to you, no fui con palabras de humana I sabiduría, did not come with wisdom, sino con words, una demostración del poder de Dios. but a demonstration of the Porque él power of predicaba God. la palabra con Espíritu. Because he preached it with Spirit. Como Jesús dice, las palabras que yo hablo As Jesus, the words that I son say to you Espíritu y son vida. are Spirit and life. Hermano, que esta palabra comience a hacer el efecto en tu vida. That this word continue to affect in your life. Que usted comience a pensar seriamente en involucrarse más en conocer al Señor Jesucristo. And that you get to know Jesus Christ more in Cuando your tú me life. dices yo conozco a Cristo es porque usted conoce la palabra de Dios. Because when you say I know Mira, Christ, it's because todos you know the esos word. versículos que yo mencioné hoy, All the words and verses I've yo mentioned los today, tengo acá. I have them here. Solamente los estoy copiando, pues, los estoy buscando, los estoy haciendo copy and paste, pero yo ya los tengo acá. But I have them already inside me. ¿Sí me explico? I've memorized the word. Porque yo he estudiado la I palabra. studied the word. Yo la he memorizado. Memorized a lot of it. Entonces ya el Señor me pone pum, 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 yo voy So buscando. God says here, here's this word, here's that. El día de ayer tardé 2 horas buscando el sermón Yeah, yesterday I spent 2 hours looking for a sermon porque lo hice el viernes. because I made it Friday. Pero resulta que trabajé Worked, y no encontraba la couldn't palabra. find it. Y me puse a trabajar otra vez en la misma y ya, pues dije, ahora voy a gastarme otras I'm 4 like, oh no, I'm going to spend another 4 hours trying to redo it. De repente se me ocurre pararme y agarrar la otra computadora, la otra tableta, I grabbed my other tablet y me di cuenta que no estaba usando esta, and I realized I wasn't using this one. que estaba usando la I otra, was using the other one, y la palabra no estaba en la otra, and the word wasn't. la palabra estaba en It esta. was in this one. Ay, respiré profundamente. So you got to save to the cloud. Pero yo la borré aquí But I found it here, y por eso la puedo compartir el día and de that's hoy. why I can share with you today. Hermano, es una bendición poder compartir esta palabra de Dios. Brethren, it's a blessing to share the word of Yo God. espero que el Señor haga el efecto en tu vida, que la That palabra the word entre como una enters espada de 2 filos, like a two-edged sword in your que te life penetre hasta los and tuétanos. penetrate to the inside. Y si no, avísame para comprar un martillo. And if not, let me get a hammer and let me buy one for you Y si no, prenderte fuego. to help light that Porque fire dice el under you. Señor, mi palabra es como martillo Because the Lord says that His word is like a hammer, que quebranta la piedra. which breaks the Que el Señor bendiga su palabra Lord, bless His word, y que tú seas bendecido a través de and may ella. you be blessed as well. Puestos de pie para Please orar. stand your feet. We're going to